El circuito del sistema de circuito de arranque y el circuito de encendido, estos dos diagramas ya los vimos. Hablamos de la bobina pulsante, hablamos del relevador de arranque, hablamos de varios componentes en el sistema de inyección. Por lo tanto, esto ya lo vimos. A partir de la página 125, que sería este diagrama, vamos a iniciar nuestra interpretación de diagramas de estos otros circuitos, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con este, que es el circuito de temperatura del refrigerante y del ventilador del radiador. Vamos viendo, vamos interpretando. Veamos. Siempre vamos a ubicar nuestra batería. Siempre vamos a ubicar nuestra batería, ¿ok? Y ya esa batería nos va a llevar hasta nuestro fusible de entrada. Ya lo habíamos mencionado también, es el número 30. Y fluye la corriente. Aquí hay un enlace. Y más regresa hacia la caja de fusibles en el F2, F3, F4. F2, F3, F4, F5, ¿ok? Y de ahí, también, como hay una unión, fluye hacia nuestra chapa. Esta es la llave. Y si nosotros damos llave, hacemos que la corriente fluya y llegue hasta nuestro fusible F4. Y de ahí llegue hasta nuestro apagador. Cuando nosotros damos ignición on, esta corriente va a llegar hasta el fusible F7, 7.5 amperes, para llegar al velocímetro, o sea, es el indicador de temperatura, pero también fluye hacia nuestra computadora. Esa sería una alimentación para alimentar a la computadora, al ECU, desde ignición, ¿ok? Pero esas corrientes ya las sabemos. Vamos viendo los componentes que nos interesan. Uno que nos interesa es el relevador. Otro componente que nos interesa es el sensor de temperatura. Y otro componente que nos interesa es el motoventilador. Son tres elementos o tres componentes que son vitales para nuestro propósito: circuito de temperatura del refrigerante y del ventilador del radiador. ¿Ok? ¿Quién enfría el refrigerante? El radiador, a través de su motoventilador. ¿Cuándo activa este motoventilador? Para que trabaje un motoventilador necesita corriente y necesita tierra. La tierra ya la tiene física, miren, ya la tiene física. Por lo tanto, necesita solamente una alimentación de corriente que venga desde el relevador. El relevador requiere de dos corrientes. Una corriente desde el relevador principal. Noten ustedes el relevador principal. Fíjense bien, vamos a ver esta corriente que llega aquí. Esta corriente va a llegar del relevador principal, pero para que se active el relevador principal es necesario que tenga corriente desde la llave. ¿Sí? Porque acuérdense que llega la corriente aquí. Mentira, esta corriente es constante, fíjense bien. Corriente constante. Que llega a una terminal, a dos terminales, aquí se une. Por lo tanto, tenemos dos corrientes del relevador. Y tenemos una salida, que sería esta, miren, donde se une el interruptor. Esta corriente saldría aquí y llegaría
a nuestro relevador. Cuando este se dé ignición, cuando demos llave diré, en ese momento ese relevador se va a activar, que es el relevador principal. Y cuando el motor llegue a su temperatura normal, a través del sensor de temperatura, aproximadamente 105, 105 grados, 110 grados centígrados, en este momento ya la computadora determina que es momento de activar el motoventilador y manda una señal de tierra por la terminal, por alguna de las terminales, no la marca, hacia el relevador. Por lo tanto, esta sería tierra y esta sería corriente. Y activarían el embobinado. Esta corriente y esta tierra energizan el embobinado y hacen que este interruptor se cierre. Por lo tanto, la corriente que viene aquí, que viene desde batería, pasando por el fusible, va a fluir y va a llegar al radiador, lo que sería el motoventilador. Voy a ponerlo con colores. La corriente constante de batería. Aquí llega, aquí se empalma. 1, 2, 3. Entonces sería 103, 104 y 106, 105, ¿sí? 1, 2, 3, nada más serían 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sería F2, F3 y F5, la F4 no, la F4 es esta, mire, ¿ok? Ahí está. Entonces esas corrientes, esta corriente, la F5, miren hacia dónde llega, hacia el relevador del motoventilador, ¿ok? Y para que pueda trabajar este relevador necesita de otra corriente más, y esta corriente viene del relevador principal. Lo voy a poner con otro color, del relevador principal. Aquí está. Dos corrientes, una constante y una que viene del relevador principal. Y para que se active este relevador es necesario que llegue una alimentación de tierra desde la computadora. Y esa alimentación de tierra la vamos a poner azul. Y en ese momento tierra con corriente energizan el embobinado, se activa el motoventilador y la corriente que viene de constante va a fluir hacia acá. Se cierra aquí y llega aquí. ¿Ok? Es así como va a funcionar nuestro sistema de enfriamiento. Obviamente acompañado del sensor de temperatura que va a estar detectando la que en momentos la temperatura está llegando. Y si esta temperatura oscila en lo que les mencioné, la temperatura va subiendo. Si tenemos un voltaje de aproximadamente, esto lo vimos cuando hablamos de sensor de temperatura, el voltaje oscila aproximadamente en 1.9 volts. Entonces, en ese momento se va a activar nuestro relevador de motoventilador. Y ya con eso activa el motor. Un motor
de motoventilador es igual a un motor de marcha, es igual a un motor de su licuadora, es igual a un motor de bomba de combustible. Este va a contar con un colector donde vienen las terminales. Estas serían las terminales positivo, negativo, que serían la roja y la negra, y negativo. Vamos a dar de cuenta que esta es la roja y esta es la negra. ¿Ok? Va a contar con imanes permanentes y va a contar con una flecha donde va a venir nuestro motoventilador. Por lo tanto, cuando llegue corriente aquí, porque ya tiene tierra física, esta es la tierra física, cuando llegue corriente aquí, en ese momento entra en funcionamiento corriente tierra en nuestro colector y hacen que trabaje nuestro motor a través del giro de nuestra armadura. Y así es como va a estar trabajando, y el radiador que lo tenemos aquí, una manguera acá, otra manguera acá, va a jalar el aire y enfría nuestro refrigerante. Es por eso que dice circuito de temperatura del refrigerante y del ventilador. El ventilador no empuja el aire, el ventilador jala el aire. Esto lo vimos en afinación. Así es que, señores, así es como va a trabajar nuestro motoventilador.